no se podría entender sin ese contexto de lo que estaba pasando en esa España de esa época. Era una euforia y que la arquitectura era cómplice de todo eso, todos éramos cómplices y había unas corrientes de dinámicas de trabajo, de concursos, de encargos, de optimismo, que es verdad que tenían pinta de que tenían un límite y tenían un final. Afortunadamente creo que hubo una generación, la siguiente, que ya empezó a leer eso y empezó a enmendar muchas cuestiones, empezó a traer, a poner sobre la mesa otro tipo de enunciados. Este proyecto comenzó con otro nombre, que era Centro de las Artes. Era, por un lado, un museo para el cual no había colección, no se sabía lo que se iba a exponer, y por otro lado era un conservatorio de danza, que era un equipamiento que probablemente tenía más sentido dentro del contexto de barrio, ¿no? O sea que ahí sí parecía que podría conectarse, porque para nosotros era muy importante establecer esas conexiones de lo que iba a aparecer con esa parte de la ciudad. Que además estaba como marcando muchas cosas, porque efectivamente el conservatorio de danza parecía que era un equipamiento que tenía cierto sentido y que además desde el punto de vista programático estaba muy acotado. O sea, había como una normativa muy clara sobre dimensiones, proporciones, tamaños, estaba clarísima. Y luego, por otro lado, estaba el otro programa que era una completa incertidumbre. Era algún día llegar a una colección, pero el enunciado, así como en genérico, era un museo. Creo que supimos trabajar con la indefinición que había del museo como una oportunidad. Siempre pensamos que tendría que ser un espacio para hacer cosas, pero tenía que ser muy genérico, no sabíamos qué iba a pasar, pero no había una colección. De hecho, entonces, aprovechar esta libertad creo que fue la manera en la que se nos abrió para poder hacer la cosa que mejor resultó, que era aprender del juego, aprender de las múltiples posibilidades que había a una cosa un poquito menos moderna y digamos como más explorando sitios que no conocíamos. Dentro del proyecto hay un polipasto, una gran grúa que lo recorre todo, y en los primeros dibujos siempre había como unas aproximaciones a cosas en el aire, a que pudiese ser un edificio donde pudiesen pasar muchas cosas, que no fuese un museo entendido tal cual. Sí, y sin mirar la delicadeza, ¿no? Apoyar su funcionalidad con materiales muy duros, con posibilidades de conexiones visuales, con máquinas pues, como este polipasto o un gran montacargas, o sea, con ganas de que alguien se inventase qué hacer con ese espacio. Y entonces ahí, pues eso, es como surge un poco la idea de mezclar los dos edificios, porque en el enunciado del concurso se planteaban como dos enunciados completamente distintos que iban a compartir simplemente una ubicación y un solar. Había que gestionar eso. Y a partir de ahí, esta idea de una estructura arbórea que organice la espacialidad de todo el proyecto, que todo lo que esté dentro sea la respuesta a los requerimientos del conservatorio y todo lo que suceda alrededor esté fuera, sean los requerimientos del museo. Todas esas contradicciones nos interesaban mucho y las intentamos forzar en todo lo posible, desde las geometrías hasta la elección de los materiales. Y siempre, bueno, por el proceso, por el camino, nos imaginábamos esa ruptura de entrar a un lugar y que suceda algo tan inesperado, ¿no? También estaba esta dualidad como un aspecto un poquito mágico de estar dentro de un edificio y no ser consciente del otro, o no poder incluso dejártelo entrever pero no poder llegar a él, ¿no? Este proyecto durante esos años tuvo una construcción súper feliz. Tuvimos un equipo de gente que nos dio soporte en la Diputación y en la empresa constructora que fue un placer trabajar con ellos. Se trabajó muy bien. Fue un proyecto que costó muy poco llevarlo adelante. Es un proyecto que innovó tecnológicamente mucho, que asumió muchísimos riesgos. Es la primera vez en España en obra civil que se utilizaba el hormigón autocompactable. Pero todo eso se pudo hacer porque había un equipo muy bien formado de personas alrededor de la industria de la construcción. Nosotros éramos
Era la primera obra grande que hacíamos y resultó extremadamente sencillo, porque había una infraestructura construida en el país. Pero es verdad que el edificio en sí mismo demostró, o fue un poco, es como la biografía, su propia biografía, era la biografía de ese momento. Se terminó de construir, estaba al 99% y no había una función para él. En realidad, la ciudad no lo necesitaba. No había una colección que pudiese estar ajustada a este contenedor y se quedó parado y se quedó cerrado después de haber hecho una inversión pública sobre él. Y durante esos años también se fue moviendo un poco pensando cómo ajustar el funcionamiento de este edificio. Hasta que surgió un poco la idea apareció el cliente, que es el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, claro. El proyecto se termina en el año 2006, pero se cerraron las puertas hasta el año 2011. Entonces habían pasado tantas cosas que no sabía si de alguna manera seguir manteniendo el discurso o darte a otras. Cambios espaciales muy radicales hasta el punto que se cambia la organización completa, se accedía al edificio original, se accedía por la cara norte, al museo, y al conservatorio se accedía por la cara oeste, y todo eso se transforma y obliga a mirar el edificio hacia la parte de atrás, hacia la plaza, y hacer una nueva entrada por donde iba a ser el escenario del salón de actos. Este proyecto en esa dualidad organizaba como por dos lados el mundo de lo ordenado y el mundo de lo desordenado. Y eso sirvió para luego, digamos, como pensar organizar un museo desde la parte de aquellos lugares que serían públicos, visitables, abiertos, y aquellos otros que servirían para cosas más, digamos, más pautadas o más organizadas, como una biblioteca o un salón de arte. Yo creo que fue un poquito triste hasta que nos dimos cuenta que hacer la reforma era otro proyecto. Creo que fue la actitud con la que aprendimos mucho, ¿no? O sea, teníamos la oportunidad de hacer otro proyecto y también con eso se abría un nuevo cliente, una nueva posición en el panorama, digamos, de la cultura, porque ya era un museo. Y yo, por parte del aprendizaje que me llevé de este edificio, también tiene que ver con que perdí cierta fe en la palabra proyectar. O sea, que también se nos había como educado y inculcado en nuestra formación en la Escuela de Arquitectura, siempre con ese verbo, ¿no? Proyectar. Y es un verbo que he acabado cogiéndole bastante manía, te puedo decir incluso, ¿no? Me interesa mucho más estar atenta a lo que el destino te va presentando e interpretarlo, o sea, estar muy atenta a lo que se te pone por delante para interpretarlo. En realidad, la salvación de ese edificio fue esto, o sea, cuando dejamos de luchar contra ese futuro proyectado que tenía el proyecto y aflojamos y decidimos que íbamos a fluir con lo que nos estaba presentando. Para mí se fue como un aprendizaje súper importante porque de alguna manera eso acabó como contagiando también nuestra práctica posterior.